la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón es tiempos de desafío, tiempos de decisión, tiempos de decisión. Y leemos en Mateo 5, los versículos 13, una hermosa palabra del Señor. Mateo 5, en sus versículos 13 y 14. El Señor nos da una palabra de la razón de ser de la iglesia en esta tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. El verso 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Somos la sal y somos la sal de la tierra, pero también somos la luz del mundo. La sal, por sus propiedades, da sabor. La sal, por sus propiedades, conserva. La sal, por sus propiedades, purifica. Entonces, estamos llamados a ser sal y estamos llamados a ser luz en este mundo. Como les decía al principio, en el transcurso de los tiempos, la iglesia ha vivido ciclos en los cuales ha tenido que defender su posición y por qué cree en Dios. Y esto se ha tornado en un desafío. Pero tenemos una hermosa promesa en Mateo 16 que dice que mientras haya iglesia en la tierra, mientras estemos tú y yo en esa tierra, las puertas del infierno no prevalecerán. Yo no sé si tú entendiste la responsabilidad que tenemos. Dijo el Señor, fueron palabras del Señor, que mientras estemos tú y yo en la tierra, mientras no venga por nosotros el Señor y nos levante, mientras esté aquí en esta tierra el pueblo de Dios, no puede prevalecer las puertas del infierno, porque tú y yo tenemos la mayor encomienda, ser el referente a un mundo perdido. Así que no es poca cosa ser cristiano. Ser cristiano no es venir a la iglesia y recibir una palabra e irnos por ahí en la semana, no. Ser cristiano es asumir un compromiso de que somos embajadores. Yo no sé cuántos saben cuál es la función de un embajador. Un embajador es la autoridad de un país que representa el gobierno de una nación. Y nosotros pertenecemos a un reino, ¿verdad? Pertenecemos al reino de los cielos. Así que dice la palabra que tú y yo somos embajadores del Señor. Y por ende tenemos la encomienda de representarle. Y representarle dignamente. Representarle dignamente. Entonces, cuando leemos en la palabra, vemos que desde la antigüedad el Señor venía hablando acerca de la simbología de la sal y el pueblo de Dios. En Deuteronomio vemos cómo dice que Él estableció un pacto perpetuo con los sacerdotes y lo llamó pacto de sal, así mismo, pacto de sal. Y también vemos en Levítico que decía que todo sacrificio tenía que tener sal. Y es curioso porque cuando venimos al Nuevo Testamento, venimos al Nuevo Pacto, ¿cuál es uno de los oficios de nosotros como creyentes? Dice la palabra que somos real sacerdocio, que somos nación santa. ¿Para qué? Para proclamar, para anunciar las virtudes de aquel que nos escogió. Pero de igual manera, en Romanos dice que debemos de ¿qué? De presentarnos como sacrificio vivo. O sea, vemos cómo en nosotros esta palabra que el Señor dio en la antigüedad se resumen en uno, siendo sacerdocio, pero a la vez siendo este sacrificio. Y me gusta ese texto de Romanos, porque dice que debemos de presentarnos como sacrificio vivo, santo, que es nuestro culto
racional. Y es importante, hermanos, esto. Nuestro culto racional, es decir, con entendimiento, debemos de saber, debemos de entender que voluntariamente, o sea, voluntariamente debemos de entregarnos al Señor. Que debe de ser una actitud de agradecimiento que nos empuje a voluntariamente entregarnos al Señor. Así que, siendo sal, tenemos la responsabilidad de ser en este tiempo el estandarte de referencia moral que predique al mundo los valores en una sociedad donde se ha perdido, donde lo tiene relativo. Vemos que en la sociedad los valores son relativos, es dependiendo de cómo me convenga en un momento, pero en la iglesia no. En la iglesia no. De igual manera somos la luz de este mundo. Somos la luz, dice la palabra, que una ciudad en una colina no puede esconderse, ni nadie pone, cuando enciende una vela y entra debajo de un cajón. No, la luz tiene que resplandecer. La luz es lo que le da la capacidad al hombre de distinguir si hay peligro o no, de distinguir la cosa. O sea, tú y yo somos esa luz que le va a permitir al mundo distinguir lo que está bien y lo que está mal, dependiendo de cómo lo modelemos. Dependiendo de cómo lo modelemos. O sea, tenemos la más grande responsabilidad de ser el modelo de Dios ante una sociedad que se está perdiendo. Entonces, en ese sentido, sabiendo que somos sal y que somos luz, yo quiero que meditemos en 3 aspectos que la iglesia tiene que trabajar en este tiempo para cumplir el propósito y cometido por el cual Dios ha permitido que estemos en esta generación. Si nacimos para esta generación, como dice en el libro de los Hechos, que David sirvió a su generación conforme a lo que estaba establecido, pidámosle a Dios que nosotros, que nacimos en esta generación donde nada es blanco ni nada es negro, todo según el cristal con que se mire, o sea, nosotros tengamos la mente de Cristo para poder ser el referente de decir, no, mira, esto es azul. Y es azul porque, mostrarle por qué es azul. No es relativamente azul, no, es que si tú no ves que es azul, es porque posiblemente tenga problemas en la visión y entonces le refiramos al médico por excelencia que es Jesucristo. Bien, entonces tenemos que trabajar en 3 aspectos, mis hermanos, en nuestra vida, que es en nuestro carácter, para dar testimonio, que es en nuestro corazón, para sensibilizarlo, para no permitir que se nos endurezca, y en nuestra mente, para discernir los tiempos. El carácter revela la escala de valor o de valores de una persona, construido en función de su experiencia, de su vivencia, es decir, las condiciones familiares y culturales le permiten al ser humano construir una escala de valor como son la responsabilidad, la puntualidad, el respeto, la bondad, la tolerancia, etc. Y esta escala de valores, como yo le decía hace un momento, para el mundo es relativa. O sea, para el mundo yo soy serio si hago X o tal cosa. Para el mundo yo soy bueno si ayudo, no importa de dónde provengan esos recursos. Para el mundo yo soy serio si trabajo, no importa a qué se dedique esa empresa. O sea, para el mundo esa escala de valores es relativa, pero para la iglesia no. Tenemos el manual, que es la palabra de Dios, que establece lo que son los valores para Dios, lo que son los valores para el cristiano. Y tanto en el libro de Gálatas, en el capítulo 5,
por motivo del tiempo no lo vamos a leer, pero en Gálatas 5, como en Filipenses 4, vemos todas esas cosas. En primer lugar, en Gálatas, lo que es el fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, todo esto. Y en Filipenses 4 nos habla que nosotros debemos ocuparnos de todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, que en eso nos ocupemos. O sea, para nosotros no hay relatividad. Para nosotros lo bueno es bueno. Y miren, esto es muy importante porque particularmente a mí me duele ver cómo de una manera muy sigilosa Satanás se ha metido en la iglesia, y esa relatividad de una manera u otra nos ha permeado. Yo conozco el caso de un hermano que se le presentó una situación en su vida. Ese hermano tenía 6 meses sin trabajar. Tenía una situación muy, muy difícil, muy precaria, 3 muchachos en su casa. Y se le presentó para el mundo el negocio de su vida. Alguien le presentó, él es gestor de importación, y alguien le presentó a X persona para que le hiciera los trámites de importar unos vehículos para el gobierno. Ah, sí, no hay problema, o sea, no hay problema, o sea, mi gestión cuesta tanto. Ah, no hay problema. Digamos, pongámosle un número. El costo de la flotilla de vehículos era de 5 millones de pesos. Lo vamos a poner un número, era más. Entonces la persona le dijo: mira, sabemos que cuestan 5 millones de pesos. Lo único que yo necesito es que tú, en vez de a la cotización, en vez de 5, me le ponga 25. No te preocupes, tu comisión va. Y fue un momento muy difícil para este hermano, porque él se iba a ganar su dinero. Él no iba a ganar nada de los 20 millones de pesos. Le dijo: no te preocupes, tu comisión va. Es simple y llanamente que tú me le pongas 25. Y yo he visto, mis hermanos, porque lo he visto muchos, donde de repente espiritualizamos la cosa y decimos: Dios me bendijo, Dios me dio una bendición. Yo no sé lo que Él va a hacer con sus 20 millones, mi trabajo es trabajar sobre los 5, que Él le rinda cuenta a Dios sobre los 20. Yo he visto mucho eso en el pueblo de Dios. Pues este hombre entró en una crisis, o sea, en un debate, ¿verdad?, de decirle a Dios, y el Espíritu Santo redarguyéndole y ministrándole y hablándole, y duró una semana en eso. Su esposa, cuando se enteró, había estado orando y pidiéndole: Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero muéstrale a mi esposo que, como dice el Salmo 1, no debemos de sentarnos en sillas de escarnecedores. Estamos pasando situaciones difíciles, Señor, pero yo creo en ti y en tu provisión, y que tu bendición no trae tristeza consigo. Así que no quiero yo ser la que le diga, porque de repente, y me voy a ver toda mi vida reclamando que perdimos la oportunidad de enderezar nuestra situación económica por el resto de nuestras vidas, porque yo me opuse. Sé tú que trate con su corazón. Así que digamos que eso fue un lunes y él tenía plazo hasta el miércoles siguiente para darle respuesta a la persona. Y el viernes de esa semana, ya después de él haber consultado y que alguien le había dicho que con un hermano que él consultó, mira, me está pasando esto y esto, y le dijo: así que se hace negocio en este país. O sea, no, eso es lo que hay, mi hermano. Si fue por ahí que Dios te abrió puerta, así que se hace negocio en este país. El viernes le dice él a su esposa: fulana, el negocio no va.
Dice, ¿ya qué fue? ¿Te llamaron y te lo cancelaron? No, pero eso es fraude, eso es robar. Aunque yo no me vaya a ganar nada de los 20, yo estoy haciendo cohecho con un robo de 20 millones de pesos. Y a mí me duele porque hoy en día vemos muchos, y yo no juzgo a nadie, simple y llanamente veo las cosas, pero vemos mucho cómo están poniendo en vergüenza el testimonio de la iglesia, llamándose cristianos y de repente se ven en escándalos. Y esos son los que salen a la luz, mis hermanos. Esos son los que salen a la luz. Hay otros que no salen y de repente se espiritualiza la situación y dicen, no, esa fue la vía de Dios bendecirme. No. Si tenemos claro quiénes somos, si tenemos claro de quién dependemos, si tenemos claro que quién nos provee, si tenemos claro a quién pertenecemos, si tenemos claro que somos el referente de moralidad, no importa la circunstancia que estemos atravesando, confiamos en la provisión de Dios y establecemos un negocio, no como el mundo, sino como lo establece la palabra de Dios. Tenemos que tenerlo claro eso, hermanos. Tenemos que tenerlo claro, ya sea que vendamos, ya sea que seamos vendedores en una empresa. No podemos arreglar los números para llegar a la meta. Y hablar con un suplidor, mira, colócame esta orden, aunque me la cancele en 3 días para yo llegar a la meta en este mes. Tenemos que actuar con honestidad. Si somos abogados, tenemos que hacerlo de una manera honrada. Si somos contadores, tenemos que hacerlo de una manera honrada. Si somos albañiles, tenemos que hacerlo de una manera honrada. Si somos plomeros, tenemos que hacerlo de una manera honrada. No importa el oficio o la profesión a la que nos dediquemos, tenemos que tener honradez en nuestro actuar, en nuestro proceder. Tenemos que diferenciarnos del mundo. Tenemos que diferenciarnos. No importa en el área en que tú te desempeñes, tienes que ser referente. Tienes que marcar la diferencia. Tenemos que marcar la diferencia. Es imperioso que marquemos la diferencia. Porque ya nos estamos amoldando y somos lo mismo. Y no debemos ser lo mismo. No debemos ser lo mismo. Debemos ser respetuosos, hermanos. Es parte del carácter. Debemos tener cuidado. Debemos de tener buen testimonio en cuanto nos comportamos. Me dolió mucho que uno de las personas que nos sirven en los parqueos amargamente me comentó el día pasado, no, hermana, que es difícil bregar con la gente aquí. Hermanos, es difícil porque usted le dice, mire, usted ve que se están parqueando mal y usted lo llama para que arreglen. Hermano, tenemos 3 parqueos y sabemos que posiblemente por un tema de espacio no seamos amplios, pero es o acomodarnos ahí o estar en la calle. Hemos tenido la bendición de tener 3 parqueos, tal vez no sean los más amplios, pero seamos respetuosos. Si usted se parquea encima de la raya, le está quitando el parqueo a otro hermano. Miren, son cositas que pasan imperceptibles, pero que hablan de nuestro carácter. Pero aún cuando hay un servidor en el parqueo, una persona que está ahí puesto para ayudar, y esa persona lo llama, y usted le responde de una manera inadecuada, y se va y deja el vehículo así, ¿cuál es el testimonio? Y venimos aquí a levantar la mano, a orar, y estamos aquí, sin embargo, ¿y el testimonio que dimos? ¿Cuál fue? En cositas pequeñitas. Las pequeñas cosas
las pequeñas cosas son lo que real y efectivamente ponen al descubierto nuestro carácter. De verdad, hermano, miren, tengamos cuidado, seamos condescendientes, seamos considerados. Seamos considerados, o sea, pensemos que si nos parqueamos mal, le estamos quitando la oportunidad a otro de ocupar el espacio siguiente. Entonces debemos de tener cuidado en eso y debemos dar ejemplo con los de adentro. ¿Cuál fue la gran comisión del Señor? Ir por todo el mundo. ¿Cuál fue el primer lugar que le encomendó? En Jerusalén, en Judea, en Judá. Nuestra tierra. Primero tenemos que trabajar con los nuestros, trabajar en nuestras familias, ser ejemplo con los hijos, ser ejemplos con los esposos. Miren, mi papá no llegó a un 3er grado de la primaria. Mi papá era un hombre sin letra, sin formación. Y mi mamá llegó hasta un 8º curso. Eran hombres y mujeres campesinos, pero mi papá, ambos fueron muy sabios. Tal vez no tenían formación académica, pero eran hombres muy sabios. Y por circunstancias de la vida, en una época, hasta mi adolescencia temprano, por la gracia de Dios, por el lado de mi mamá, desde mis bisabuelos sirven al Señor. Y por el lado de mi papá, desde mi abuela. Pero por alguna razón, se dejaron engañar del enemigo y estuvieron descarriados por un tiempo. Así que mi referente de formación cristiana es mi abuela, por parte de mi mamá. Pero el temor de Dios siempre estuvo en su corazón. El asunto es que yo nunca una vez lo vi, estando pequeña, nunca vi a mi papá y a mi mamá discutiendo, peleando. Nunca vi a mi mamá restarle autoridad a mi papá en cuanto a la corrección de nosotros. Nunca vi que públicamente, o sea, frente a nosotros, ellos mostraran desacuerdo en cualquier situación que tuviesen ellos como pareja. ¿Por qué le digo esto? Porque miren, muchas veces como padres no se tiene el conocimiento del impacto que tiene en la vida del niño ver un caos en el matrimonio. Las palabras que usamos, cómo destruimos. Cuando le decimos a un niño, no puedo contigo, ya yo no puedo contigo. No sabemos lo que le estamos haciendo a ese niño, no sabemos el daño que le estamos causando. Entonces, como padres, se debe de tener la conciencia de que somos edificadores, somos los constructores. Y lo que usted siembra en el niño, miren, yo le dije hace un momento que el referente de mi experiencia con Dios es mi abuela. Mi abuela nos tomaba a todos. Ellos vivían en el campo, son del interior. Pero yo esperaba con ansias. Ahora los niños apenas tienen 15 días, 20 días de vacaciones, pero en mi tiempo eran 3 meses de vacaciones. Y yo recuerdo que yo esperaba con ansia, porque mi abuela fue una mujer de Dios. Una mujer que vivía en una comunidad muy lejana, donde honestamente en esa comunidad ellos eran dueños de grandes extensiones de tierra. Y las personas que vivían por ahí eran los que trabajaban con ellos.
Y si habían 10 familias, le estoy hablando como de la Gustavo Mejía hasta la 27. Si habían 10 familias, eran muchos. Ahora, esas 10 familias, mi abuela se la ganó. Y no con decirle muchos versículos bíblicos, porque a veces usamos mucho la palabra en nuestra boca, pero lo que hacemos contradice lo que decimos. Ahora, ella, con su ejemplo, y hoy en día esos hombres son ancianos de iglesia, son líderes regionales de iglesia, esas mujeres todas, los nietos, o sea, todos sirven al Señor. Por un trabajo que es una mujer humilde, una mujer, o sea, que con su trato se ganó para sí su comunidad. Y que si hoy todos nosotros servimos al Señor, es por el ejemplo que ella dio. De que no es lo que decimos, es lo que hacemos. Es como decía San Francisco, en todo tiempo, predica, predica, predica. Y cuando tengas tiempo, habla. Son nuestras acciones que hablan. Y que entonces, yo comentaba en días pasados en mi grupo, qué bueno es que cuando nosotros nos acercamos a alguien y tenemos un tiempo, puedan decir y le digamos, ah, no, es que yo soy cristiano. Ah, yo sabía que había algo diferente en ti. A que por el contrario digan, ah, y eso, que cristiano. Que se usa mucho, y eso, que cristiano. No, que cuando digamos, no es que yo soy cristiana, ay, yo sabía que algo diferente había en ti. Porque nuestra conducta es coherente con lo que profesamos. Entonces, nuestro carácter debe de velar por cómo nos manejamos en nuestras profesiones, cómo somos tolerantes con los demás y también cómo edificamos a Cristo en el seno de nuestro hogar. Construir un carácter de los hijos es en función de la coherencia que tengan los padres de lo que le dicen. No sé cuántos de ustedes conocen a Virginia. Virginia, que es mi otra hermana, somos 3, Emma. Yo soy hermana de Emma porque todavía hay muchas personas aquí que no lo saben. Yo soy hermana de Emma, soy yo y Virginia, que es la más pequeña. Virginia fue la última de nosotros en venir a los caminos del Señor. Y fue la que se crió en la iglesia. Porque ella estando pequeñita, yo tengo un primo hermano, literal, o sea, es mi primo, pero es mi hermano, porque ese vivió mucho tiempo en mi casa. Entonces, él, como ella era una niña, andaba como un llaverito con ella en la iglesia, en todas las actividades de la iglesia. Ahora, ¿qué pasó con mi hermana? Con dolor lo digo. Él la llevaba a la iglesia, pero también la llevaba a la casa de los hermanos. Siempre se hacían reuniones y eso. Y ahí en las casas de los hermanos, donde ya no tenía que haber apariencia de piedad, salía a relucir lo que realmente había. Y mi hermana creó una coraza de... yo creo en Dios, yo sé que Dios es mi Padre, pero yo no voy a ir a una iglesia a estar de hipócrita. ¿Cómo somos de esa puerta para afuera? ¿Cómo somos en nuestros hogares? Cuando nos reunimos entre nosotros, en nuestras casas, con nuestros hermanos, ¿cómo son nuestras conversaciones? ¿Son edificantes o es una sastrería? Donde cortamos tela ahí y enderezamos esquina. Nuestros hijos, los hijos, los que tienen hijos, yo no tengo hijos, pero mis sobrinos, sus hijos, el mensaje que están recibiendo no es el del púlpito, es el
de ahí, de la casa, el práctico. Y eso es lo que están construyendo. Y esa es la relación y ese es el concepto que tienen de lo que es ser cristiano. Así que debemos de velar por edificar a Cristo en nuestros hogares. Ser coherentes. Otra área de nuestra vida que tenemos que trabajar es nuestros corazones, hermanos. Tenemos que trabajar. Como ya decía, tenemos tiempos de desafío, tiempos de transición. La iglesia está transicionando una vez más en el ciclo. Yo meditaba y digo, Señor, Israel en días pudo haber cruzado el desierto y le tomó 40 años. De repente, y en tus planes estaba haber levantado la iglesia en 100 y llevamos más de 2000. Porque somos muy duros juzgando a Israel. Y nosotros, ¿cuánto hemos estorbado el plan de Dios con nuestro actuar? Pero el caso es que estamos aquí en el 2019 con una situación imperante de hablaba la semana pasada y lo va a hablar en el taller el pastor Dunker, de toda una estrategia, mis hermanos, una estrategia. Miren, y eso es solamente lo que se ve, porque detrás de eso, y eso no es de ahora, eso viene desde los años 50, todo ese plan. O sea, porque hay todo un grupo que ha entendido que hay demasiada gente en este mundo. Y primero se crearon lo de legalizar el aborto en algún lado. Lo de la pastilla anticonceptiva, perdón. Primero fue la pastilla anticonceptiva. Se vio que no se daba resultado. Después tampoco se vio que era resultado. Entonces, hoy en día, y eso no es teoría de la conspiración, busquen y documentense, hay un grupo de 4 o 5 familias, y eso salió publicado, que en el año 2017-2018 donaron para el tema de ideología de género y las diferentes causas, donaron más de 18 millones de pesos a diferentes instituciones, de dólares a diferentes instituciones. Ellos tienen como plan atacar y tratar de mermar la población neutralizando 3 pilares. El primero es la identidad cultural, o sea, de frontera, crear un mundo sin fronteras. Ustedes han visto, o sea, cómo desde hace mucho tiempo ha venido el tema de la globalización. Primero vio que fue un fiasco en Europa, pero entonces, ok, vamos a crear un mundo sin fronteras en que ningún individuo sienta afinidad ni afiliación por su nación, su identidad. Lo segundo es el tema de la familia. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, ya en el mismo momento que se ataca a la familia, ya el ser humano no se siente que pertenece a nada. Yo soy dueño de mi voluntad, el niño tiene la oportunidad de decidir lo que hacer con su vida y debe de respetarse de su derecho. Ya en España específicamente, la edad para considerarse pedofilia se rebajó a los 12 años. Y la idea es seguirla bajando hasta los 8 años. En que si un niño admite tener relaciones con un adulto, ya no es pedofilia, porque él lo decidió. Ya está en 12, pero la idea es bajarla a 8. O sea, y eso está en plan, eso está en ejecución, eso hay una agenda para eso. Y el tercer pilar que quieren atacar es la fe. La fe en toda la fe.
pero sobre todo el cristianismo. Entonces, tú y yo tenemos que estar conscientes de eso para saber cómo vamos a actuar, cómo vamos a dar respuesta, cómo cuando nos digan que una persona nace homosexual, porque hay estudios que lo han demostrado, le vamos a decir, búscame ese estudio. ¿De quién es ese estudio? Sí, porque hay estudios, es verdad, hay estudios de personas que creen en una ideología y han forzado los resultados, porque eso está ahí. Está ahí. Está ahí. Y ya no te dicen que es genética, porque no es un gen, porque realmente es la combinación de muchos genes. Entonces manipulan las palabras y como en el país de los ciegos, el que tiene un ojo es el rey, nosotros, la mayoría como no tiene conocimiento, pero es que mira, hay estudios que lo demuestran. Pero cuando van y ven el método científico, no cumple con el rigor científico ese estudio. O sea, no cumple con, pero te dicen, hay estudios. Pero te dicen, hay estudios, pero no te dicen, fulano de tal universidad que lo avaló ese estudio. No existe ese estudio. Al día de hoy no existe ningún estudio concluyente sobre eso. Ahora sí hay experiencia de que, y hay evidencia de que la relación parental es lo que define la sexualidad del muchacho, del hombre y la mujer. Es decir, que papá y mamá son los responsables de construir una correcta identidad en sus hijos. Entonces, tenemos que tener conciencia del tiempo en que estamos viviendo. Tenemos que tener discernimiento de los tiempos. Y nuestro corazón debe de estar preparado, mis hermanos, porque miren, como decía el pastor la semana pasada, eso es indetenible. Sí, es indetenible, pero también nosotros tenemos poder de Dios. Y el hecho de que sea indetenible no es que nos vamos a sentar aquí esperando que suceda. El hecho de que sea indetenible no es que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque el Señor nos pedirá cuenta. El Señor nos pedirá cuenta. Porque dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados. Así que nuestro corazón tiene que estar sensibilizado ante un número de personas. Mis hermanos, ¿estamos preparados? Una pregunta retórica y respóndasela usted en su. ¿Estamos preparados para en 5 o 10 años, cuando entren por esa puerta, un sinnúmero de personas que vengan de una experiencia de homosexualidad, recibirlo tal cual son? ¿Estamos preparados? ¿Creemos que Dios cambia? ¿Creemos que Dios transforma? ¿En verdad lo creemos, hermanos? A veces actuamos como si no. Porque pensamos que eso es un tipo de pecado, que es un pecado especial. Es pecado. Es una persona que necesita el perdón de Dios. Es una persona que necesita un referente de identidad, que ha tenido carencia y por esas carencias lo ha llevado a tener una vida al igual que el que fuma, que el que bebe, que el que usa estupefacientes, que el que juega. Es un pecado. Y tenemos que tener un corazón misericordioso, tenemos que tener corazones amorosos, tenemos que tener corazones restauradores, sin prejuicios, hermanos, sin prejuicios. Yo les invito a que pensemos, si el Señor cuando dice que Él tenía que pasar por Samaria, cuando el Señor fue a la casa de Mateo,
que era un recaudador de impuestos. Cuando fue y le dijo a Zaqueo, baja. Si el Señor se hubiese llevado de los prejuicios de la sociedad de ese tiempo, no hubiese entrado ni a la casa de Mateo, ni a la casa de Zaqueo, ni se hubiese puesto a hablar con la mujer samaritana. Así que tú y yo no podemos tener prejuicios. Dice la palabra de Dios, venid a mí, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero nosotros pretendemos que vengan transformados. No, es en función a la experiencia que tengan con nosotros, al trato que tengan con nosotros, que puedan decir, es que yo pensaba que era así. Miren, esto sí es importante, hermanos, porque tenemos que ser tan cuidadosos, tan cuidadosos en eso, en no ser religiosos, en no llevarnos de la forma. Yo hablaba el miércoles con mi grupo en cuanto a la necesidad que nosotros nos saquemos el chip y entendamos el tiempo, entendamos que tenemos que aceptar que vengan con los pantalones rotos, pero que vengan a la iglesia. Y aquí, entonces, establecer una relación con esa persona. Y por amor y con amor, trabajar con el carácter de esa persona. Miren, yo lo he vivido. A veces, porque es un mundo que moldea unos paradigmas errados. Yo he visto, de verdad, miren, tenemos que tener corazones misericordiosos. Yo he visto muchachos que vienen con su arete y vienen con su pelada caliente y vienen con su yin, pero vienen con tanta necesidad de Dios. Pero de igual manera he visto mujeres que tal vez no vengan de la manera más adecuada según lo que nosotros consideramos que es adecuada. Pero ¿sabe qué? Que esa mujer escogió ese día la ropa más decorosa que había en su closet. Era la más decorosa que había en su closet para venir a la iglesia. Entonces somos nosotros que en amor tenemos que acercarnos, como dice la palabra, las ancianas de la iglesia, prohijarlas y construir en ellas un carácter cristiano. Y de repente, yo lo he vivido, que de repente entonces ve, pero que mira, y entonces comienzan y se bajan malas. Pero es en función a cómo van relacionándose y viendo que no era como pensaban, sino que hay una forma que es la correcta y que lo que pensaban, no, la correcta es esta, pero tenemos nosotros que tener ese discernimiento y ese amor, ese corazón restaurador. Ese corazón restaurador. Si vemos a alguien, miren, dice la palabra, como yo le dije hace un momento, que el amor cubre multitud de pecados. Seamos activos, hermanos, en la iglesia. Cada uno de nosotros un ente activo que no debe de ser ajeno a lo que ocurre en esta casa. Y si usted ve que alguien no tiene una conducta adecuada, hágase amigo de esa persona. Trate con él. Vea lo que hay en el corazón, vea el trasfondo de dónde viene esa persona, vea la circunstancia que está viviendo y ayúdelo. Dice la palabra que debemos de amonestar al que anda mal. En el original, amonestar es extender la mano y sacarlo de esa condición. No es juzgarlo, no, es amonestar, extender la mano y sacarlo de su condición.
cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Si usted ve algo que no está de acuerdo al buen orden, sea activo, sea proactivo. No espere que un líder, que el pastor, no, sea usted quien se acerque y restaure y ayude y conduzca a esa persona por el buen camino. Así que, mis hermanos, trabajemos en estos 3 puntos, en nuestro carácter, en nuestros corazones y en discernir los tiempos que estamos viviendo. Cuando nosotros trabajamos en esas 3 cosas, entonces ese sentir, ese mover que tiene el grupo de adoración, las cosas no se dan por ósmosis. En el cristianismo no se dan por ósmosis, sino que es el resultado de lo que somos. No va a haber un avivamiento si no hay creyentes íntegros. No lo va a haber, porque no puede comulgar la luz con las tinieblas. Debe de haber primero integridad en el creyente, debe de haber compromiso, debe de haber convicción de quién es. Y entonces eso va a producir una adoración genuina, una adoración que salga de lo interno, porque ha entendido que la obra efectuada de regeneración en su corazón lo impulsa a rendirse voluntariamente al Creador. Cuando el Señor dio estas palabras aquí en el libro de Mateo, el énfasis que él hacía era en la identidad de las propiedades de la sal y de la luz. No en las obras que ellas hacían, sino en lo que ellas eran. La sal preserva y dice, si deja de cumplir el propósito por el cual es echada y pisoteada. Es decir, si tú y yo no cumplimos el propósito por el cual el Señor nos ha llamado, vamos a ser desechados. No estoy hablando de salvación, es otro tema, sino que el Señor va a buscar la manera de sustituirnos y poner a alguien que real y efectivamente cumpla con su propósito. Tú y yo somos luz. Y la luz no se puede apagar, la luz es luz. Habla de decir, y pone en evidencia lo que es, porque es luz. O sea, la evidencia no es lo que, sino es la luz lo que pone en evidencia porque es luz. Si queremos ser adoradores, tenemos que tener una condición de lo que somos para que entonces suceda la adoración. Tenemos que tener eso claro de quiénes somos en Cristo Jesús, de lo que Él ha hecho. Pero de vivir en nuestros tiempos. Yo siempre le digo a mi gente, el discipulado, miren, si algo me maravilla de Dios, es que Dios no se repite. Busquen en su Biblia. Dios no se repite. Lo que Él hizo con Abraham, solo con Abraham lo hizo. Lo que Él hizo con Moisés, solo con Moisés lo hizo. Lo que Él hizo con Daniel, solo con Daniel lo hizo. Lo que hizo con Pablo, solo con Pablo lo hizo. Lo que hizo con Pedro, solo con Pedro lo hizo. Lo que va a hacer contigo y conmigo, solo contigo y conmigo lo va a hacer. Y lo bueno es que Él siempre va de gloria en gloria. O sea, lo que Él tiene que hacer contigo, conmigo, es más que lo que hizo con los apologistas del 1 al 3 siglo. Lo que Él va a hacer contigo, conmigo, es más de lo que Él hizo en Susa. Lo que Él va a hacer contigo y conmigo es más de lo que hizo con Martín Lutero. Lo que Él va a hacer contigo y conmigo es más de lo que tú habrás leído de Génesis, porque el principio es el mismo. El principio de la fidelidad de Dios, el principio de la provisión de Dios, el principio del cuidado de Dios, el principio de la voluntad, ese es el mismo. Ahora, la forma que Él lo hace va a depender de cada persona, de lo que somos tú y yo. Entonces queremos vivir aferrados a que Él lo hizo. No, ya Él lo hizo y te mostró un principio bíblico. Ahora pregúntale, Señor,
¿Cómo tú lo vas a hacer conmigo? Hermanos, vivimos en tiempos de desafío. Tú y yo somos compromisarios a guardar el buen testimonio del Evangelio. Amigo que estás aquí en esta mañana, Dios tiene planes con la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Dios no quiere que nadie perezca, sino por el contrario. Por ello dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Decía un apologista, Ravi Zacarías en español, estaba él en alguien le preguntó, ¿por qué el Evangelio es tan estrecho? ¿Por qué es tan difícil para algunos creerles? No, todo lo contrario. Estrecho es el panteísmo, que te dice que tú estás condenado a nacer una y otra vez de determinada manera. Estrecho es los 5 pilares del Islam, que dice que tú tienes que cumplir con esto, con aquello, y que si no eres... No, el Señor te dice, venid a mí, trabajados y cargados. Lo único que te pide es que vengas a Él. Dice su palabra, dame, hijo mío, tu corazón, porque de Él mana la vida. Lo que diferencia al Evangelio, lo que diferencia al cristianismo de todas las demás religiones, es que todas las demás te dicen lo que hacer para tú ser aprobado. El cristianismo es diferente. El Evangelio te dice, el Señor te dice, mira, como tú estás ya reprobado, entonces ven a mí para yo darte una nueva oportunidad. Si estás aquí en esta mañana, el Señor te dice, como estés, ven a mí, que tengo planes de bien y no de mal para tu vida. El único que puede darte la herramienta de cómo educar una familia en integridad es el Señor. El único que puede darte las herramientas de cómo vivir una vida agradable para Él y para los hombres es el Señor. Si estás aquí de visita en esta mañana, dale la oportunidad a Cristo de que haga esa obra maravillosa en tu vida y acéptalo en tu corazón y verás la diferencia. El Señor te invita. Así que si hay alguien esta mañana de visita, venga al Señor. Venga al Señor. Dios le bendiga.